Hola, continuamos con la serie Filosofía y Matemáticas. En esta presentación abordaremos las concepciones filosófico-matemáticas de Eudoxo y de Arquímedes, asociadas a la operatividad del límite y del infinito, mediante las ideas de magnitudes tan pequeñas como se quiera, así como de procesos al infinito. Con el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables, es decir, de aquellas magnitudes que no podían ser medibles con números naturales, y con la aparición de esos números conocidos como alogos o inexpresables, que hoy conocemos como los números irracionales, aunado por otra parte a la generación de las paradojas de Zenón, que contribuían a mostrar que el movimiento era una mera ilusión, porque tenía que realizarse sobre una infinidad de intervalos, o bien porque el movimiento tenía que realizarse sobre espacios discretos, tiempos discretos, contribuyeron a generar lo que hoy podríamos considerar en perspectiva como un cambio metodológico. Por una parte, la visión pitagórica, que concebía a las magnitudes, al espacio, como agregados de partes, esas partes conocidas como puntos pitagóricos, que prevalecían aun cuando existía ya la idea de que las magnitudes podían ser divididas indefinidamente hacia el infinito. Tuvo que pasarse hacia una visión sintética en donde los objetos geométricos ya no serían vistos como agregados de partes, sino manipulables como totalidades, como todos, y que pudieran ser manejados con regla y compás y medibles con la teoría de las proporciones, las cuales podían manejar las magnitudes inconmensurables. La característica fundamental dentro de la visión pitagórica previa a la crisis, al descubrimiento de los inconmensurables, es que todo era número y que la realidad podía ser cuantificable con números naturales. Después de la crisis, se concebía la realidad como formada por totalidades geométricas abstractas. Pitagóricamente, las magnitudes se asociaban con números enteros y con fracciones de números enteros, mientras que en la visión griega se usaban proporciones geométricas. Así que la metodología dominante en la visión pitagórica antes de la crisis era analítica y en la posterior fue sintética. En cuanto a la concepción de lo infinito, los pitagóricos lo concebían como algo imposible, aunque existía la idea de la divisibilidad infinita de las magnitudes. En la visión griega, el infinito se concebía como una posibilidad de procesos infinitos, aunque no como una entidad actual. Y en cuanto a lo inconmensurable, la visión pitagórica tuvo que romper entre la aritmética geométrica que manejaban y lo que posteriormente fue una geometría pura. En la visión griega posterior a la crisis, lo inconmensurable se maneja rigurosamente a través de la geometría con la teoría de las proporciones, y en cuanto a aproximaciones, cada vez más y más exactas con métodos de aproximación como los que veremos en lo siguiente. Eudoxo fue quien formalmente
resolvió la llamada crisis de los inconmensurables. Y esto lo logró a través de una teoría llamada teoría de las proporciones y que posteriormente fue incorporada por Euclides en sus obras contenidas en sus elementos. Esta teoría definía la igualdad de dos razones, digamos A es a B como C es a D, sin tener que calcular sus valores numéricos. Esto evitaba el problema de trabajar con cocientes no racionales o de magnitudes inconmensurables. Formalmente, Eudoxo definió la igualdad de razones entre dos pares de magnitudes, A es a B y C es a D, si para todos los números enteros positivos, digamos m y n, se cumple esta serie de relaciones. ¿Qué significa? Y la definición es: se dice que una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda que una tercera con una cuarta, cuando cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera excedan a la par, sean iguales a la par o resulten inferiores a la par que cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta respectivamente y tomados en el orden correspondiente. En otras palabras, estas dos razones, A es a B y C es a D, van a ser iguales si existen dos números naturales, m y n, en donde en cualesquiera de estas tres relaciones, ya sea la de mayor que es la primera, la de igualdad, que es la segunda, la de menor que es la tercera, observemos que el factor que multiplica a la primera magnitud es el mismo que el que multiplica a la tercera magnitud. Y el factor que multiplica a la segunda magnitud, que es B, es el mismo que multiplica a la cuarta magnitud, que es D. El manejo de las magnitudes inconmensurables, gracias a la teoría de las proporciones de Eudoxo, concebía entonces que las magnitudes geométricas no estaban compuestas por partes o puntos, sino que eran magnitudes continuas. Esto condujo a que una razón de magnitudes se concibiera como una proporción, es decir, una igualdad de dos magnitudes, ya fueran conmensurables o inconmensurables. Esto permitió solucionar el problema de las magnitudes inconmensurables, aunque condujo a la separación entre la aritmética y la geometría, ya que solo la geometría podría manejar la inconmensurabilidad. Vamos a ilustrar el método de exhaustión, también conocido como el método de agotamiento o principio de convergencia, que es un método que nos sirve para, a través de aproximaciones sucesivas, llegar a tener una magnitud tan pequeña como queramos. Por ejemplo, si tenemos una magnitud m0 y queremos llegar a una magnitud más pequeña que m minúscula que está en verde, vamos a hacer un procedimiento en el que vamos a ir sustrayendo de m0 la mitad de su magnitud y luego otra mitad y de lo que quede otra mitad y así sucesivamente. De esta manera
Sustraemos una mitad, nos queda M1. De lo que nos queda, obtenemos M2. De lo que nos queda, sacamos la mitad, obtenemos M3. De M4 obtenemos la mitad, nos queda M5. Y como podemos observar, M5 ya es una magnitud menor que M. En 5 pasos pudimos obtener una magnitud menor. En términos generales, Mn en este caso es M5, es igual a la magnitud original, en este caso mide 100, entre 2 a la n, que en este caso nos da 32. Si hacemos esta operación, obtenemos 3.1, que es menor que 3.7. Y para conocer el número de pasos en que podemos llegar a una magnitud menor que m, realizamos esta operación. Es importante notar que en este método de exhaustion, que está establecido en el libro 10º de Euclides, de su obra Elementos, el proceso establece que hay que ir reduciendo una magnitud que no sea menor que la mitad. Y del resto, igualmente se sustraiga una magnitud no menor que la mitad. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Veamos ahora cuáles son las claves del método de exhaustion. ¿Por qué se nos pide que en cada paso vayamos restando al menos la mitad y no menos de la mitad? En ambos casos vamos convergiendo cada vez más a cero, pero la rapidez de convergencia es diferente. Al reducir al menos la mitad, se garantiza que el proceso sea lo suficientemente eficiente para que en un número razonable de pasos la magnitud restante sea tan pequeña como se desee. Pero si hacemos una reducción menor a la mitad, digamos del 1% en cada paso, se necesitarían muchísimos para llegar a la magnitud requerida. Por ejemplo, ese 1% de reducción en cada paso nos llevaría a un total de 329 pasos para llegar de la magnitud M0 a la magnitud menor a M, en lugar de 5 pasos como se vio en la diapositiva anterior. Puede considerarse que el método de exhaustion de Eudoxo fue una respuesta a las paradojas lógicas de Zenón. Esto se establece sobre un cambio de paradigma, que es el paso de la concepción analítica pitagórica a una concepción sintética. Y también las concepciones sobre la naturaleza de las relaciones espaciotemporales, en que se presuponía que cualquier magnitud estaba constituida por intervalos infinitamente pequeños y que el tiempo o un intervalo de tiempo estaba constituido por instantes y entre cada par de instantes habría un instante intermedio. Esto requeriría que para poder recorrer una cierta distancia habría que recorrer una infinidad de intervalos, con lo que no podría completarse el recorrido deseado. El método de exhaustion es una
serie de aproximaciones a un cierto límite que nunca se alcanza, pero que constituye un proceso que intenta converger, un proceso de convergencia basado en multiplicaciones y divisiones que tienden hacia el infinito. Esta concepción no se apoya en que se tenga la idea de que las magnitudes están compuestas de intervalos infinitos, sino que las magnitudes son continuas, tal como para el cálculo, por ejemplo, del área de un círculo pueden utilizarse objetos geométricos que son continuos, construibles con regla y compás y que pueden ir aproximando el área del círculo. Con este procedimiento se puede llegar a un resultado finito, lo más aproximadamente posible, al área buscada, tan preciso como se requiera. Es así que el método de exhaustión es un antecedente del cálculo integral. Para calcular el área de una circunferencia, Arquímedes tuvo una idea basada en el método de exhaustión de Eudoxo. Inscribiendo un dodecágono en una circunferencia, tomó uno de los triángulos con su altura correspondiente, inscrito en su arco de circunferencia correspondiente, la cual tiene un radio r, y sabiendo que el área del triángulo, de cada uno de los triángulos, es un medio de su base por su altura, imaginó que en lugar de un dodecágono tuviéramos un polígono con una infinidad de lados y que tuviéramos una infinidad de triángulos. Entonces, sumando todas las bases de los triángulos, tendríamos una aproximación al perímetro de la circunferencia y a la vez la altura de cada triángulo sería prácticamente igual al radio de la circunferencia. Así que el área de la circunferencia sería un medio del perímetro de la circunferencia por el radio. Veamos cómo se completa la intuición original de Arquímedes para encontrar el área de una circunferencia de radio r. Vamos a ilustrar en general cómo procedía Arquímedes para calcular el área de un círculo utilizando el método de exhaustión. Se construía un hexágono inscrito, el cual iba abarcando el área del círculo, y también construía un hexágono circunscrito. Luego, un polígono inscrito que se acercaba cada vez más al área del círculo y un polígono circunscrito que también se acercaba desde fuera al área del círculo. Así procedió Arquímedes hasta construir un polígono inscrito de 96 lados y un polígono circunscrito también de 96 lados. En la siguiente diapositiva vamos a ilustrar cómo habría procedido Arquímedes para calcular el área de un círculo con polígonos de 96 lados, utilizando solo el teorema de Pitágoras para calcular las
áreas de los triángulos que constituyen los polígonos y utilizando también las proporciones entre triángulos semejantes, manejando incluso magnitudes inconmensurables sin recurrir explícitamente al manejo de números irracionales. Para calcular el área de una circunferencia de radio 1, Arquímedes utilizó polígonos inscritos y circunscritos de 96 lados. Se puso a dividir triángulos, encontrar alturas, lados inscritos, lados circunscritos, de 12, de 24, de 48 lados, hasta 96. Esos valores son las medidas de cada lado, de los lados de cada polígono. Y en la siguiente tabla se muestran estos resultados. Estos dos valores en rojo, que corresponden al área inscrita y al área circunscrita del polígono de 96 grados, son los valores que acotan por dentro y por fuera el valor del área buscada, que es del círculo con radio 1, que correspondería al número pi. Para demostrar que el área de un círculo de radio r es igual a la de un triángulo con altura igualmente r y cuya base fuera la del perímetro del círculo, Arquímedes procedió a la doble reducción al absurdo. Primero, supuso que el área del círculo fuera mayor a la del triángulo, es decir, que entre ambas áreas habría una distancia de i, y dado que habría un espacio entre ambas áreas, podría construirse un polígono y por el método de exhaustión ir construyendo polígonos con que fueran abarcando cada vez más el área del círculo, de tal manera que la diferencia entre las áreas del círculo y del triángulo llegara a ser menor que la distancia original. Entonces, esto nos llevaría a tener que la distancia de i sería en algún momento mayor que la diferencia entre las áreas del círculo y del triángulo, que se había supuesto que era igual a la diferencia entre dichas áreas. Esto nos lleva a una contradicción, por lo que la suposición original tendría que desecharse. En la siguiente suposición, la hipótesis es que el área del círculo es menor a la del triángulo. Así, entre ambas áreas habría un espacio, llamémosle DE, y en virtud de tal espacio podría construirse un polígono entre el triángulo y el círculo, y por el método de exhaustión podrían construirse polígonos que abarcaran
un área tal que la diferencia entre el área del triángulo y la del círculo fuera menor a la distancia supuesta. Esto nos llevaría a que la distancia DE fuera mayor a la diferencia entre las áreas del triángulo y del círculo, que a la vez se había supuesto igual a dicha diferencia. Esto nos llevaría a una contradicción, por lo que tendríamos que desechar también la hipótesis 2. El área del círculo no puede ser menor que el área del triángulo. Luego, como el área del círculo no puede ser mayor que el área del triángulo, ni puede ser menor que el área del triángulo, solo queda la posibilidad de que el área del círculo sea igual al área del triángulo. En su obra La cuadratura de la parábola, Arquímedes procedió a realizar una aproximación al área de un segmento parabólico. Tenemos una cuerda que a su vez es la base de un rectángulo en el que está inscrito la parábola. Procedió entonces a inscribir un triángulo y luego trazó tangentes a la parábola que fueran paralelas a los lados del triángulo original y uniendo los puntos de intersección construyó los triángulos en azul claro. Análogamente construyó tangentes a la parábola paralelas a los lados del triángulo en azul claro y en los puntos de intersección con la parábola construyó los triángulos rojos, luego construyó los triángulos amarillos también con tangentes paralelas a los lados de los triángulos previos, y así procedía a llenar los espacios mediante construcciones de triángulos. Él sabía que las áreas de los triángulos iban siendo un cuarto del área de los triángulos anteriores. Así, el área de los triángulos azul claro serían un cuarto del área del triángulo original, y análogamente el área de los triángulos rojos sería un cuarto del área de los triángulos azules, y la de los amarillos sería un cuarto del área de los triángulos rojos. Si llamamos T al área del triángulo original, el área de los triángulos azules es un cuarto del área original, el área de los triángulos rojos sería 1 sobre 4 al cuadrado del área del triángulo original. El área de los triángulos amarillos sería 1 sobre 4 al cubo del área del triángulo original. Si sumamos las áreas de los 4 tipos de triángulos, tendríamos esta suma que nos daría una aproximación al área del segmento parabólico. Pero si realizáramos este proceso un número suficientemente grande, tendríamos muchos triángulos, con lo que construiríamos una serie geométrica que nos llevaría a una aproximación más y más exacta al área del segmento parabólico. Arquímedes sabía que el área de un segmento parabólico es igual a 4/3 del triángulo inscrito. Como se aprecia en esta imagen, se encuentra el triángulo inscrito, los triángulos azul claro, los triángulos rojos, los triángulos amarillos,
el segmento parabólico y todos esos elementos inscritos en el rectángulo en blanco. Vamos a suponer, utilizando el método de reducción al absurdo, que el segmento parabólico fuera mayor que 4/3 del triángulo inscrito, es decir, que la diferencia de áreas entre el segmento parabólico y 4/3 del triángulo, con una diferencia positiva. Como el triángulo inscrito es la mitad del área del rectángulo y el área del rectángulo es mayor que el área del segmento parabólico, se tendría que el área del triángulo es mayor que la mitad del segmento parabólico. Así que, aplicando el principio de convergencia, se tendría una sucesión de áreas del segmento parabólico, la diferencia entre el área del segmento parabólico y el área del triángulo, la diferencia entre el segmento parabólico y la suma de las áreas de los triángulos hasta los azules claros, la diferencia entre el segmento parabólico y la suma de las áreas de los triángulos hasta los rojos, luego la diferencia entre el segmento parabólico menos la suma de los triángulos hasta los amarillos, etc. Cada una de estas diferencias de la sucesión es menor que la mitad de la diferencia anterior. Así que por el procedimiento de exhaustión, en alguna etapa para algún triángulo n, se tendría que esta diferencia entre el segmento parabólico y la suma de todos los triángulos hasta el triángulo n sería menor que la diferencia entre el segmento parabólico y 4/3 del triángulo inscrito, que es esta diferencia que tenemos aquí, que habíamos supuesto mayor a 0. Esto implicaría que esta sumatoria, desde 1 hasta 1/4 a la n, sería mayor que 4/3. Pero esto contradice la igualdad ya conocida por Arquímedes, que es esta sumatoria igual a 1/3 de 4 menos 1/4 a la n. Por lo tanto, no es cierto que el área del segmento parabólico fuera mayor que 4/3 del triángulo inscrito. Así que hay que desechar esta primera suposición. ¿Qué pasaría ahora en la hipótesis 2? Que el segmento parabólico fuera menor que 4/3 del triángulo. Es decir, que tuviéramos esta diferencia. Podríamos tener esta sucesión de áreas, el triángulo inscrito, los triángulos azules, los triángulos rojos, los triángulos amarillos, etc. Hasta un número definido n de triángulos. Y en la sucesión, cada una de las áreas es menor que la mitad de la anterior. Así que por el principio de convergencia, en alguna etapa, para algún número n de triángulos, se tendría que 1/4 a la n sería menor que la diferencia supuesta, que es esta. Entonces tendríamos que tal diferencia entre 4/3 del triángulo menos el segmento parabólico sería mayor que 1/4 a la n. Esto es lo que tenemos en esta expresión. 1/4 a la n es mayor que ella misma multiplicada por 1/3. Pero por la expresión anterior, sabemos que esta expresión es igual a 4/3 del triángulo menos la sumatoria de todos los triángulos hasta n. Y esto implicaría que la suma de todos los triángulos hasta n sería mayor que el área del segmento parabólico.
Pero esto es absurdo, ya que este primer miembro es la suma de triángulos que forman un polígono que está inscrito en el segmento parabólico, así que no puede ser mayor que el área del segmento parabólico. Entonces tenemos que descartar la hipótesis de que el área del segmento parabólico fuera menor que 4/3 del área del triángulo. Dado que el área del segmento parabólico no es mayor que 4/3 de t y tampoco es menor que 4/3 de t, solo nos queda que el área del segmento parabólico sea igual a 4/3 del área del triángulo inscrito. Esta es una comparación entre el método de Arquímedes y el método moderno para calcular el área de un segmento parabólico. El concepto de infinito que predomina en la visión de Arquímedes es un infinito potencial, es decir, como un proceso sin límite, por ejemplo, el método de exhaustión, precisamente para calcular esta área. En la visión moderna se utiliza el infinito actual, que viene de Aristóteles, pero que Aristóteles rechazaba, para él no existía. En la visión moderna, el infinito actual existe, es decir, como una totalidad que puede ser expresada en conjuntos infinitos y que pueden ser numerables. En lo que se refiere a las secciones o polígonos que pueden utilizarse para construir el área, se trata de, en este caso, de triángulos finitos, pero arbitrariamente delgados. Se pueden ir construyendo más y más triángulos, cada vez más delgados. Y en la visión moderna se puede visualizar el área bajo la curva como construida sobre rectángulos cuya base delta x tiende a 0. En la medida que tiende a 0, las bases se van haciendo más y más pequeñas hasta que se conviertan en una línea y cubran por completo el área bajo la parábola. La cubren exactamente. En el caso de Arquímedes es una aproximación muy grande, pero no es exacta. En cuanto al grosor de las magnitudes de los polígonos, por ejemplo, se concibe que pueden ser menores a cualquier magnitud dada, como es el caso de los triángulos. En la visión moderna se utiliza el concepto de infinitesimal, es decir, existen las cantidades infinitesimalmente pequeñas como tales. Recordemos que en la época de los griegos no se podía concebir los infinitesimales, así como no se podía concebir el infinito actual, porque si pudiéramos sumar, por ejemplo, cantidades infinitesimales, por más que las sumáramos entre sí, no podríamos tener una magnitud mayor a cualquier otra. ¿Por qué? Porque son infinitesimales y no podrían sumar nada, serían como sumar ceros entre sí. No había la idea, la concepción de cantidades infinitesimales, lo cual existe en la visión moderna. El método de exhaustión, el principio de la convergencia, es un método de agotamiento. El área bajo la parábola se va agotando de áreas
de triángulos y se demuestra por contradicción. Se intuye por exhaustión, se demuestra formalmente por contradicción. En la visión moderna, el método de demostración utiliza el concepto matemático de límite. Vamos a ver las principales aportaciones de Eudoxo y de Arquímedes. Eudoxo elaboró el método de exhaustión, que se basa en el llamado principio de convergencia, es decir, en una serie de procesos que tienden hacia el infinito, procesos que se repiten indefinidamente y que surge de la idea de tan pequeño como se quiera, es decir, llegar a una magnitud tan pequeña como se requiere en un problema dado, lo que constituye en la visión contemporánea el llamado paso al límite, donde este límite se alcanza, mientras que en las visiones de Eudoxo y Arquímedes este límite no se alcanza, sino se llega a un momento en que solamente se aproxima. El axioma de Eudoxo-Arquímedes consiste en que teniendo dos magnitudes, digamos A y B, existen números naturales, m y n, tales que m veces A sería mayor que B y n veces B sería mayor que A. Este axioma excluye tanto lo infinitamente pequeño como lo infinitamente grande, ya que si, por ejemplo, A fuera infinitamente pequeño, por mucho que sumáramos consigo misma, no podría superar a cualquier otra magnitud, pues es como si estuviéramos sumando prácticamente ceros. Y si B fuera infinitamente grande, A, aunque fuera cualquier magnitud, por mucho que la sumáramos consigo misma, nunca podría superar a B porque es infinitamente grande. Por lo que se refiere a Arquímedes, el método de exhaustión fue utilizado como una técnica heurística, como una guía intuitiva para un descubrimiento que pudiera luego ser demostrado formalmente mediante la reducción al absurdo. En su obra La cuadratura de la parábola utiliza una suma infinita de términos y muestra que dicha suma puede tener un valor finito. Se sabe que Arquímedes trabajó con conjuntos infinitos, de manera que diría Aristóteles el infinito actual. En su obra El método investigó tales conjuntos infinitos y mostró que algunos eran iguales en número a otros conjuntos infinitos, pero que no todos los objetos infinitos en número son iguales. Esto sugiere que Arquímedes tenía un cierto entendimiento del infinito actual, anticipando así la idea o el concepto de potencia que fue manejado por Georg Cantor muchos siglos después. Para el cálculo del área de un segmento parabólico tenemos esta tabla comparativa entre el método de Arquímedes y el método moderno. Hay que destacar la concepción del infinito. En el caso de Arquímedes se trata de un infinito potencial, es decir, la idea de que una suma de términos cada vez más pequeños se acerca a un cierto límite, pero por mucho que se aproxime a él, no lo alcanza. En cambio, la visión moderna utiliza la concepción de infinito actual, donde ese infinito actual tiene un límite y ese límite de una sucesión de sumas
parciales. Es decir, el infinito se puede estar contenido, limitado, en la suma de una serie. En lo que se refiere a la aplicación al número pi, Arquímedes logró encontrar una aproximación al número pi utilizando el método de exhaustión para calcular el área de un círculo de radio 1. El enfoque moderno utiliza series infinitas para calcular pi. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.